26 de junio. Hoy celebramos la memoria de San José María Escrivá de Balaguer. San José María nació en 1902 en España. Es el segundo de 6 hermanos. Aprendió de sus padres y en la escuela los fundamentos de la fe e incorporó tempranamente a su vida costumbres cristianas como la confesión y la comunión frecuentes, el rezo del rosario y la limosna. La muerte de 3 de sus hermanas pequeñas y la ruina económica familiar le hizo conocer muy pronto la desgracia, y esta experiencia también ayudó para que su carácter se templara. En el año 1915 la familia se trasladó a Logroño, donde su padre había encontrado un nuevo trabajo. En 1918, José María intuyó que Dios quería algo de él, aunque no sabía qué era. Decidió entonces entregarse por entero a Dios y hacerse sacerdote. Pensó que de este modo estaría más disponible para cumplir la voluntad divina. Comenzó sus estudios eclesiásticos en Logroño y en el año 1920 se incorporó al Seminario Diocesano de Zaragoza, en cuya universidad pontificia completó su formación previa al sacerdocio. En Zaragoza cursó también, por sugerencia de su padre y con permiso de sus superiores, los estudios universitarios de Derecho, y en el año 1925 recibió el sacramento del orden y comenzó a desarrollar su ministerio pastoral, con el que a partir de entonces se identifica su existencia. Ya sacerdote, sigue a la espera de la luz definitiva sobre lo que Dios quiere de él. En el año 1927 se trasladó a Madrid para obtener el doctorado en Derecho. Le acompañaron su madre, su hermana y su hermano. Después del fallecimiento de su padre en 1924, José María es la cabeza de su familia. En la capital de España llevó a cabo un intenso servicio sacerdotal, principalmente entre los más pobres, los enfermos y los niños. Al mismo tiempo, se ganaba la vida y mantenía a su familia impartiendo clases de materias jurídicas. Estos eran tiempos de grandes apuros económicos, vividos por toda la familia con dignidad y buen ánimo. Su apostolado sacerdotal se extiende también a jóvenes estudiantes, artistas, obreros e intelectuales, que en contacto con los pobres y enfermos a los que José María atiende, van aprendiendo a practicar la caridad y a comprometerse con el sentido cristiano de la mejora de la sociedad. En Madrid, el 2 de octubre del año 1928, durante un retiro espiritual, Dios le hace ver la misión a la que lo ha destinado. Este día nace el Opus Dei. La misión específica del Opus Dei es proveer entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad un compromiso personal de seguimiento de Cristo, de amor a Dios y al prójimo, y de busca de la santidad en la vida cotidiana. Desde el año 1928, José María Escrivá se entrega en cuerpo y alma al cumplimiento de la misión fundacional que ha recibido, aunque no por eso se considera un innovador ni un reformador, pues está convencido de que Jesucristo es la eterna novedad y de que el Espíritu Santo rejuvenece continuamente la Iglesia, a cuyo servicio ha suscitado Dios el Opus Dei. En el año 1930, como consecuencia de una nueva luz que Dios enciende en su alma, da inicio al trabajo apostólico de las mujeres del Opus Dei. José María Escrivá pondrá siempre a la mujer como ciudadana y como cristiana, frente a su personal responsabilidad, ni mayor ni menor que la del varón, en la construcción de la sociedad civil y de la Iglesia. En el año 1934 publica, con el título provisional de Consideraciones Espirituales, la primera edición de su libro Camino, su obra más difundida, de la que con el paso de los años se han editado más de 4 millones de ejemplares. En la literatura espiritual, José María Escrivá también es conocido con otros títulos como Santo Rosario, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios, Via Crucis, Surco o Forja. La Guerra Civil Española supondrá un serio obstáculo para la naciente fundación. Son años de sufrimiento para la Iglesia, marcados en muchos casos por la persecución religiosa, de la que el fundador del Opus Dei, solo después de numerosas penalidades, conseguirá salir indemne. En el año 1943, por una nueva gracia fundacional que José María recibe durante la celebración de la Santa Misa, nace la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz.
en la que se incardinan sacerdotes que proceden de los fieles laicos del Opus Dei. La plena pertenencia de fieles laicos y de sacerdotes al Opus Dei, así como la orgánica cooperación de unos y otros en sus apostolados, es un rasgo propio del carisma fundacional del Opus Dei que la Iglesia ha confirmado al determinar su específica configuración jurídica. La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz desarrolla también, en plena sintonía con los pastores de las iglesias locales, actividades de formación espiritual para sacerdotes diocesanos y candidatos al sacerdocio. Los sacerdotes diocesanos también pueden formar parte de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, sin dejar de pertenecer al clero de sus respectivas diócesis. Consciente de que su misión tiene raíz y alcance universales, José María se traslada a Roma en 1946, apenas concluida la Guerra Mundial. Entre este año y el año 1950, el Opus Dei recibe varias aprobaciones pontíficas, con las cuales quedan corroborados sus elementos fundacionales específicos. Su finalidad sobrenatural, cifrada en difundir el mensaje cristiano de la santificación en la vida corriente. Su misión de servicio al Romano Pontífice, a la Iglesia Universal y a las iglesias locales. Su carácter universal, la secularidad, el respeto de la libertad y la responsabilidad personales y del pluralismo en temas políticos, sociales y culturales. Desde Roma, por directo impulso del fundador del Opus Dei, irá extendiéndose paulatinamente a 30 países de los 5 continentes entre los años 1946 y 1975. A partir de 1948, pueden pertenecer al Opus Dei en pleno título personas casadas que buscan la santidad en su propio estado. En 1950, la Santa Sede aprueba también que sean admitidos como cooperadores y ayuden en sus labores del Opus Dei hombres y mujeres no católicos y no cristianos, ortodoxos, luteranos, hebreos, musulmanes, entre otros. En la década de los 50, José María Escrivá alienta la puesta en marcha de proyectos muy variados: las escuelas de formación profesional, centros de capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales y dispensarios médicos. Estas actividades, fruto de la iniciativa de fieles cristianos corrientes que desean atender con mentalidad laical y sentido profesional las concretas necesidades de un determinado lugar, están abiertos a las personas de todas las razas, religiones y condiciones sociales. La clara identidad cristiana de las iniciativas promovidas por los fieles del Opus Dei, en efecto, se compagina con un profundo respeto a la libertad de las conciencias. Durante el Concilio Vaticano II, el fundador del Opus Dei mantuvo una relación intensa y fraterna con numerosos padres conciliares. Objeto de sus frecuentes conversaciones son algunos de los temas que constituyen el núcleo del magisterio conciliar. Por ejemplo, la doctrina sobre la llamada universal a la santidad o sobre la función de los laicos en la misión de la Iglesia. Profundamente identificado con la doctrina del Vaticano II, José María Escrivá promoverá diligentemente su puesta en práctica a través de las actividades formativas del Opus Dei en todo el mundo. Entre el año 1970 y 1975, su empeño evangelizador se mueve a emprender viajes de catequesis por Europa y América. Mantiene numerosas reuniones de formación, sencillas y familiares, aun cuando a veces asisten miles de personas, en las que habla de Dios, de los sacramentos, de las devociones cristianas, de la santificación del trabajo, con el mismo vigor espiritual y capacidad comunicativa de los primeros años de sacerdocio. San José María falleció en Roma el 26 de junio del año 1975. Lloran su muerte miles de personas que se han acercado a Cristo y a la Iglesia gracias a su labor sacerdotal, a su ejemplo y a sus escritos. Un gran número de fieles se encomiendan desde este día a su intercesión y piden su elevación a los altares. El 6 de octubre del año 2002, más de 400.000 personas asisten a la Plaza de San Pedro a la canonización de San José María Escrivá. En la homilía, Juan Pablo II señaló que el nuevo santo comprendió más claramente que la misión de los bautizados consiste en elevar la cruz de Cristo
sobre toda la realidad humana y sintió surgir de su interior la apasionante llamada a evangelizar todos los ambientes. El Papa animó a los peregrinos llegados desde los 5 continentes a seguir sus huellas. Difundid en la sociedad, sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. Esforzaos por ser santos vosotros mismos en primer lugar, cultivando un estilo evangélico de humildad y servicio, de abandono en la providencia y de escucha constante de la voz del Espíritu. San José María Escrivá de Balaguer, intercede por nosotros.